Mientras, hermanos, es un gozo para mí verdaderamente estar aquí y yo espero aprovechar el tiempo en el momento que Dios ahora nos da para exponer su palabra. Yo estoy sirviendo en Chicago como pastor por la bondad de Dios. Ahí tengo 5 años, había tenido 5 años en Massachusetts. Ahora voy a tener aquí en Chicago 6 años y doy gracias al Señor porque hasta aquí, como les he dicho, Él me ha sostenido, me ha guardado y ahora mi familia y yo venimos, entre muchas cosas, para este concierto, pero también mi suegra celebra sus 80 años y estaremos ahí celebrando con ella ese tiempo especial. Es un muy gran gozo. Yo estuve aquí cuando esto era solamente un solar. Antes de que hubiera nada, el pastor vinimos para orar el día de la dedicación y fue un gozo ahora ver y todo esto, hasta esa terraza ahí arriba. Qué impresionante la obra de Dios y ver la vida de ustedes también, algunos hermanos aquí cuyos rostros son conocidos para mí. Y Laurita. Oye, desde niña se ríe así cada vez que le digo Laurita. Muy bien. ¿Alguna vez ustedes han pensado por qué en este tiempo la gente usa tantos tatuajes y hay tantas personas tatuadas? Una revista hizo una interesante encuesta sobre este asunto y esa encuesta arrojó el siguiente resultado. Ellos comenzaron a preguntar a la gente que tenían tatuajes por qué se ponían los tatuajes y la respuesta llevó a la conclusión de que nosotros estamos viviendo una sociedad líquida. Eso suena extraño, pero el asunto es que es una sociedad donde no hay estabilidad. Es una sociedad donde la gente ve mucha transitoriedad y quieren algo que sea permanente, que les dé un sentido de arraigo, un sentido de que se pertenecen o que tienen algo firme, fijo, y por eso se hacen un tatuaje en la piel o algunos se llenan de tatuajes. Ahora, ¿qué pensaría usted si yo le digo que Dios tiene un tatuaje? Sorprendente. Quiero confesarles que para yo preparar este mensaje, en la cocina de mi casa discutimos sobre el título del mensaje. Yo le iba a poner el tatuaje de Dios y el sector femenino de mi casa, que es mayoritario, se opuso. No, papi, no puede ser. Y ahí se armó una situación y concluí mejor el grabado de Dios. ¿Ven? Vamos a Isaías capítulo 49 y ustedes van a leer con sus Biblias el texto sobre el cual yo edifico la exposición de la palabra de Dios. El capítulo 49 de Isaías y vamos a leer el versículo 16. Dice así la palabra de Dios: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Ese es el texto. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Vamos a orar y buscar la ayuda del Señor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la promesa de tu Espíritu y gracias por tu obra en medio de los tiempos y la obra que tú aquí estás edificando en este lugar. Gracias por haber guardado al pastor Castillo, el ministerio. Gracias por haber preservado esta iglesia, los hermanos que perseveran, los rostros de gente nueva, los jóvenes. Señor, ahora ven, según tu misericordia en Jesucristo, según esas misericordias que son nuevas cada mañana, danos tu unción, danos tu presencia especial, danos la gracia urgente que necesitamos ahora. Y te lo suplicamos por los méritos y en el glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria en su iglesia por los siglos de los siglos. Ayúdame, oh Dios. Amén. Los primeros 39 capítulos de Isaías se entiende que fueron escritos por el mismo profeta. Pero luego algunos entienden que la segunda parte del libro, que de paso le llaman a Isaías la Biblia reducida porque tiene 66 capítulos,
como 66 libros tiene la Biblia. El Antiguo Testamento 39 libros, y los primeros 39 capítulos de Isaías se parecen mucho al Antiguo Testamento, con juicios, advertencias, amonestaciones, pero los restantes 27 capítulos de Isaías son muy consoladores. Por lo tanto, algunos dicen se parece al relato bíblico. Pero volviendo al punto, los primeros 39 capítulos se piensa que fueron escritos por el profeta Isaías, pero luego se piensa que el resto del libro, que tenemos como uno solo, fue escrito por varios discípulos de Isaías, anónimos, inspirados por Dios, y se llama Deutero Isaías o Trito Isaías, es decir, que hubo más de un autor. Ahora, ¿qué está pasando aquí? En los primeros 39 capítulos, el pueblo aún estaba viviendo bajo advertencia de juicio de parte de Dios por su pecado. Dios les había anunciado el exilio o el juicio. Ya los reinos del norte, las 10 tribus de Israel, habían sido tomadas cautivas por Asiria, pero las 2 que quedaban en el sur, en Judá, aún estaban allí y serían llevadas cautivas a Babilonia, donde se fue Daniel y un grupo. Hubo por lo menos 3 exilios, se piensa. El asunto es que el templo estaba en la parte baja, y cuando ellos son llevados en el exilio, allí suceden palabras y profecías, y Dios promete las cosas que estamos viendo aquí, donde ellos están fuera ahora, y donde la comodidad, los privilegios y las bendiciones que tenían allá no les pertenecían. En ese sentido, nosotros nos encontramos aquí ahora en una situación particular. 3 cosas por lo menos debemos tomar en cuenta al leer estas palabras. Primero, el pueblo había pecado contra Dios. Ellos habían deshonrado a Dios. Dios les había dado advertencia de juicio. No se devolvieron, no se arrepintieron, y en el exilio estaban sufriendo la consecuencia de su pecado. Esa tierra que Dios había prometido y que Dios les había dado, ahora no la ocupaban y estaban en Babilonia en aflicción. En segundo lugar, estando en el exilio, el templo fue destruido y los muros derribados. El templo para la nación de Israel era el símbolo de la presencia de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, y para ellos eso era la bendición de Dios. Dios está con nosotros, pero ahora nosotros estamos en el exilio y esa bendición nos ha sido quitada. Además de que están en el exilio, esa bendición les fue quitada. Y en tercer lugar, estaban rodeados de una nación que se burlaba de ellos. Estaban en una condición en que los que estaban sobre ellos en Babilonia se burlaban y les hacían sufrir. Es en ese contexto que la nación dice lo que dice en el versículo 14 y que Dios les responde en el versículo 15 y el versículo 16. Voy a poner mis ojos ahora solamente en el versículo 16 y volveré un poco a lo que hallamos en el 14 y el 15. Dice el versículo 16: He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Quiero que entiendan que lo que dice aquí es que Dios se ha hecho una escultura, o ha esculpido o ha grabado Él en la palma de sus manos. Dios sobre sí ha hecho tal cosa. Vamos a ver eso en primer lugar. En segundo lugar, como si estuviéramos curioseando lo que Dios está haciendo, vamos a ver qué fue lo que Dios se grabó en sus manos, qué fue lo que Él se esculpió en las manos, y finalmente, ¿para qué hizo tal cosa? Primero, Dios se ha hecho un grabado en sus manos. Noten, Él lo ha hecho sobre sí mismo. Y desde Génesis leemos, y guarde eso en su corazón muy bien, todo lo que Dios hace es bueno. ¿Oyó bien? Todo lo que Dios hace es bueno. Y Él está haciendo algo sobre sí mismo que tiene que ver con nosotros. Noten ustedes, en varias versiones de la Biblia este texto se puede leer de la siguiente manera para que entendamos qué es lo que Él está haciendo. La Biblia de las Américas dice: en las palmas de mis manos te he grabado. La Nueva Traducción Viviente dice: he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. La Biblia Hispanoamericana dice: aquí estás tatuada en mis palmas. En fin, hay algo permanente que Dios está haciendo en su mano.
Porque la palabra esculpir que se utiliza aquí significa, oiga bien, labrar a mano una obra de escultura, sobre todo en piedra, metal o madera. Grabar, labrar en hueco, es como escarbar, es hacer una marca permanente. Miren bien, escarbar, hacer una marca permanente en la palma de las manos. La palabra hebrea significa cortar en, inscribir. Oiga, cortar en, ahí cortar en, inscribir. La palabra se usó para referirse a la ley de Dios cuando Él le da la ley a Moisés y Dios esculpió la ley en las tablas de la ley de piedra. Y es la misma que se aplica a la ley de Dios en nuestro corazón. De manera que entiendan que lo que Dios está haciendo sobre la palma de sus manos es algo permanente. La Biblia muchas veces se refiere a Dios con forma de un cuerpo humano. Para darles solamente una idea, la Biblia habla de su rostro. La Biblia habla de su corazón. Voy a citar nada más para que lo sepan que está ahí. Hay muchos textos, pero número 6, 25 al 26, habla sobre su rostro, su corazón. Segundo libro de Crónicas 7, 16. Sus manos, Isaías 14, 27. Sus ojos, segundo libro de Crónicas 16, 9. Sus pies, Ezequiel 43, 7. Su brazo, Isaías 59, 1. Su mente, Romanos 11, 34. Ahora bien, ¿por qué las Escrituras hacen tal cosa cuando sabemos que al mismo tiempo la Biblia nos afirma que nuestro Dios es espíritu? Pero de las manos, más de 200 veces en el Antiguo Testamento se habla de las manos de Dios. Pero ¿por qué, si Él es espíritu, utiliza formas humanas, un antropomorfismo para referirse a Dios? ¿Por qué? Bueno, hermanos, sencillamente para que nosotros entendamos mejor a Dios. No es que Él tenga manos, ojos, mente, cuerpo, brazo, pero es una manera en que nosotros podemos entender mejor a Dios. Es como cuando un padre y una madre quieren explicar algo a su hijo, bajan al nivel del hijo para que él entienda lo que quieren decir. Alguien ha dicho, hablar de la mano de Dios es hablar en una figura del lenguaje que apunta o refiere, oiga, a la soberanía de Dios en poder y creación, y oigan bien, poder y creación, y en sus acciones a favor de su pueblo, especialmente en la redención. Las manos de Dios hablan de la soberanía de Dios en su poder creador y lo que Él hace por su pueblo, especialmente en la redención. Por ejemplo, nosotros podemos decir, la mano de Dios ha estado con ese hermano que lo ha bendecido y lo ha prosperado en gran manera. La mano de Dios obrando, el poder de Dios obrando, el poder y la gracia y la provisión de Dios. Ahora bien, cuando estamos hablando aquí de esto que Dios está haciendo, debe llamarnos la atención. Cuando usted quiere que algo no se le olvide, ¿qué hace usted? Bueno, hoy nosotros tenemos los teléfonos, teléfonos inteligentes, ¿no se dicen smartphone aquí? Teléfono inteligente. Bien. Entonces usted hace así, o toma una foto, o escribe el texto, pero si usted no tiene teléfono y usted quiere escribir algo rápido y le pasa que no tiene papel, ¿dónde usted lo escribe? En las manos. Qué costumbre tenemos. Y ahí usted, el teléfono se le va a borrar de que sude un poquito, pero lo escribe ahí en la mano. Ahora noten lo que Dios está diciendo, que Él le ha no escrito con un bolígrafo azulito, esculpido en la palma de sus manos. Ahora miren cómo lo pone el pastor Carlos Spurgeon. Oiga, esto que él ha fijado no lo ha puesto en una plaza pública del universo como una tarja, no lo ha grabado en un anillo que Dios lleva en su dedo, porque ese anillo se puede quitar. Tampoco está escrito en las vestiduras del Dios Todopoderoso, porque esa vestidura también se la puede quitar. Pero Él ha mostrado en esto su amor
en algo que Él nunca podrá separar de Él, como nuestras manos van donde quiera que vamos, en las palmas de sus manos. Un hombre no puede dejar sus manos en su casa. Él allí ha mostrado que de manera permanente ha escrito esto en un lugar que siempre lo tiene cerca. Por otro lado, si lo pone en un cuadro en las paredes de su casa, también en algún momento él se puede olvidar si no está delante de eso. Pero he aquí que si lo pone en un precioso diamante o en alguna joya, también se le puede quedar en su casa o se le puede olvidar. Pero no, dice Spurgeon, él lo ha escrito en las palmas de sus manos, mis manos, de manera que siempre me voy a acordar de lo que tengo ahí en la palma de mis manos. Piensen, Dios le está diciendo a su pueblo, escúchame, yo te he grabado en las palmas de mis manos. Ahora noten bien, yo no soy telépata, no tengo esa facultad. Y de hecho, cuanto más los mexicanos donde yo trabajo no le dicen viejo, sino grande. Cuanto más grande yo estoy, más me olvido y más descuidado soy. Pero es probable que alguna persona aquí ya curiosa habrá dicho, pastor, pero la Biblia no prohíbe los tatuajes. Pastor, ¿alguna vez usted ha leído Levítico 19:28? Si usted no lo ha leído, se lo voy a leer. Dice, oiga bien, no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. La misma traducción viviente dice, ni te hagas tatuaje en la piel. Y la Biblia latinoamericana dice, ni tatuaje alguno en la piel. Y esto está en un contexto, dice Matthew Henry, de algo moral. O sea que hay fundamento para el que quiera decir que un cristiano no se debe hacer un tatuaje. Pero si ya lo tiene, eso no quiere decir que se corte el brazo, sino que mire la misericordia de Dios, de donde Dios me sacó, y ahí se quedó la historia. Y exhiba la gracia de Dios que salva a pecadores, aunque tengan llenos su cuerpo de tatuaje. Ahora bien, ¿cómo armonizamos esto con lo que dice de Dios? Porque Dios se acaba de hacer un grabado, según acabamos de enterarnos, en la palma de sus manos. Realmente no contradice en alguna manera la Escritura, no. Déjeme hacer una distinción. En primer lugar, aquí no se está hablando de esos tatuajes que la gente anda por ahí utilizando. Como dije, es algo que corta, es algo que marca, es algo que atraviesa. Por otro lado, Dios es espíritu, Él no tiene manos literalmente, por lo que Dios literalmente no tiene ningún tatuaje tampoco. Esto es una figura del lenguaje. Él está usando una imagen para comunicar algo espiritual de mucho más valor. Y el texto no tiene el énfasis en el grabado, sino en el propósito y lo que Dios quiere decirle a su pueblo con esa figura del lenguaje. Por lo que no estamos hablando de lo mismo. Ahora vamos a ver realmente qué es lo que Dios se ha grabado ahí. ¿Qué es lo que Dios ha puesto en la palma de sus manos? Bien, voy a tener que volver otra vez a hablar un poquito de esos tatuajes, pero ustedes se han dado cuenta de que la gente se pone todo tipo de cosas. Si ustedes alguna vez lo han visto, sobre todo en Estados Unidos, aquí yo he visto pocas personas con tatuajes, pero en Estados Unidos la gente, mire, es una plaga, literalmente, es una plaga. Usted encuentra personas que ya no encuentran un solo pedacito de piel, de lo que se puede ver, donde no tengan tatuaje. Donde quieren, en la cabeza, en las orejas, en la frente, en la boca. Bien. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vemos a veces lo que la gente se hace, algunos se hacen obras de arte, algunos tatuajes son cosas impresionantes, multicolor. De verdad que usted tiene que mirarlo y mirarlo 2 veces. Pero algunos son unos garabatos feísimos, que parece que se lo hizo un enemigo. Así una cosa que usted lo ve y dice, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues ahora nosotros tenemos que preguntarnos, si Dios va a hacer algo así, oiga, ¿qué es lo que Dios hará? Vamos a mirar el texto, miren ustedes conmigo. Vamos a Isaías 49, versículo 14. Isaías 49, 14. Isaías 49, 14 dice, pero Sión, y eso se refiere a la ciudad de Dios, Jerusalén, también el término es intercambiable, pero es el pueblo de Dios. Y a ese pueblo de Dios es que Él le está hablando, a su pueblo.
a sus hijos. Miren cómo él sigue hablando de que son sus hijos. Mire, pero Sión me dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Ahora miren la relación de hijos. En pocos textos de la Escritura Dios se compara a una madre. Este es uno de ellos. Pocos. Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y la respuesta es generalmente no. Pero Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y en ese contexto Él les dice, para que vean que no me he olvidado de ustedes, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. En conclusión, es a la nación de Israel quien les dice, a ti yo te he esculpido, a ti como pueblo, pero a ti como individuo en las palmas de mis manos. Y yo sé que cuando nosotros pensamos en esto, muchos pensamientos pueden venir a nuestra mente, pero déjenme simplemente hablarles un poquito de este pueblo. En primer lugar, ¿qué clase de pueblo eran los israelitas? Y me recuerda mucho al pueblo donde yo nací. Oigan cómo era. Un pueblo al que Dios en su misericordia había escogido entre las naciones. En los primeros 3 versículos de este capítulo, eso es lo que nos dice la Escritura. 2, un pueblo particularmente quejón. Se quejaba mucho. Decía, como dicen algunos camiones por ahí, como quiera dicen. Era un pueblo que como quiera se quejaba. No importa que le dieran o no le dieran, como quiera se quejaba. Es como la gente aquí en nuestro país. Yo recuerdo un buen hermano querido al que yo le preguntaba, hermano, ¿cómo está la situación? Y lo más que me decía, en la lucha. Un día cambió el tema, Le dije, hermano, ¿cómo está la situación? Me dijo, aquí como Dios quiere. Pero eso no era exaltando la soberanía de Dios, era una forma de queja de que yo no puedo hacer nada y que voy a hacer como Dios quiere. Hermanos, el pueblo de Israel era quejón. Y ese pueblo quejón es el que Dios tiene aquí. Pero además de eso era un pueblo idólatra, un pueblo pecador, empedernido por lo que Dios lo había puesto en juicio en el exilio. Era un pueblo amargado. Y ese tipo de pueblo es el que Dios tiene ahí esculpido en la palma de sus manos. Un pueblo colmado de bendiciones. Miren los versículos del 6 al 12 de este capítulo también lo pone. Un pueblo llamado a cantar y celebrar las misericordias y el consuelo de Dios. Versículo 13. Sin embargo, un pueblo que se quejaba y finalmente, a pesar de todo lo que Dios había dicho y había hecho por ellos, decía, Dios se olvidó de mí, el Señor se descuidó. Atribuyéndole incluso a Dios malos pensamientos. Pero este pueblo, a pesar de esto, oigan ahora, Dios lo había juzgado. Dios ha establecido en su palabra que lo que el hombre siembre, eso cosechará. Si una joven particularmente se equivoca, y como dicen por ahí, coge prestado antes de casarse y sale embarazada, ella se arrepiente, Cristo la perdona, la iglesia le perdona, la bendice, le organizan un baby shower, pero a los 9 meses nace el bebé y va a vivir el resto de su vida en una situación que les recordará esa experiencia triste. El pecado tiene consecuencias y este pueblo estaba pasando las consecuencias de su pecado en el exilio. ¿Por qué perdimos las comodidades? Por nuestro pecado. ¿Por qué estamos ahora en esta situación? Por nuestro pecado. De hecho, vean ahora cómo era el entorno de ellos. El Salmo 137 nos dice cómo ellos estaban en Babilonia. Es como si ahora usted se fuera a Nueva York. La gente cree que allá el dinero usted lo recoge en las hojas de los palos. Usted sale y viene con un bulto, un saco de dinero. Es un trabajo grande allá, No se cree. Aquí, en 1 hora usted trabaja, bebe café, baraja, saluda a los... Allá 1 hora de trabajo es 1 hora de trabajo. Porque le están chequeando ahí. Entonces, mire, este pueblo estaba en una situación allá. Vamos a darle un viaje a Babilonia. Salmo 137. Véalo conmigo. Vamos a ir rapidito a Babilonia. ¿Cómo estaban ellos allá? Para que entienda qué clase de pueblo es el pueblo que Dios está grabando en la palma de sus manos. Salmo 137 dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión, sobre los sauces en medio de ella. Colgamos nuestras arpas y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cántanos alguno de los cánticos de Sión.
Noten ahora, los que los habían llevado cautivos, les decían, cántenos ahí. Pero estaban amargados, porque el motivo de su canto era Dios allá, y aquello había sido destruido. Y dicen entonces, versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar. Si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. En otras palabras, estaban amargados y le decían, Señor, júzgalos, júzgalos, castígalos. Eso es lo que había en su corazón a los de Edom. Pero miren ahora como dice a los de Babilonia, versículo 8, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Es decir, querían juicio sobre Babilonia, y concluye el versículo 9. ¿Con qué clase de juicio querían ellos? Nada más y nada menos. Lean. Dichoso el hombre que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Lo que él dice, que coja un bebé y lo estrelle contra la peña, contra la piedra, y que reviente. Eso era nada más lo que ellos querían para sus captores. Ahora imagínese usted que se levante por la mañana pensando eso, y al mediodía, ¿qué cree que está pensando? Eso mismo. En la tardecita, según va bajando el sol, va camino a su casa, ¿qué está pensando? Eso. Se va a acostar en la noche, eso. El pueblo estaba amargado, y a ese pueblo amargado, a ese pueblo incrédulo, a ese pueblo que menosprecia los tratos de Dios, Dios le dice, ¿sabes lo que voy a hacer contigo? En vez de borrarte, te voy a esculpir en las palmas de mis manos. Hermanos, cuando yo preparo estas cosas, yo digo, óyeme, pero ¿cuánto se me parece eso a mi propia vida? Porque uno sí se queja. Uno sí se queja, hermano. Uno vive tras una cosa y otra en una vida de queja. Y uno muchas veces desea en su miseria, en su pobreza, lo que no tiene, y por eso sufre, y no quiere lo que tiene, y por eso sufre. Y por eso dice Johnny Erickson Tada, cuando usted sufre porque desea lo que no tiene, y cuando no quiere o no desea lo que tiene, lo que debe hacer es sacar tiene de la fórmula y quiere. Saque lo que usted quiere y deje lo que Dios quiera y estará contento. El problema nuestro es ese, lo que yo quiero y lo que Dios quiere. En conclusión, amados, ¿qué es lo que Él tiene esculpido? Lean conmigo el texto. Dice Isaías 49, 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida. Y vuelvo a citar a Spurgeon, mi predicador favorito. Dice, te tengo esculpida. No dice, tengo esculpido tu nombre. El nombre está bien, pero eso no es todo. A ti te tengo esculpida. Mira cuánto significa esto. He esculpido tu persona, tu imagen, tus circunstancias, tus tentaciones, tus debilidades, tus necesidades y obras. En otras palabras, la vida de sus hijos entera, Dios la tiene esculpida en las palmas de sus manos. No un nombre, no, todo lo que pasa con la vida de nosotros, Él dice, lo tengo esculpido en las palmas de mis manos. Tengo que hacer otra aclaración. Resulta que la quiromancia es la lectura de la palma de las manos. Entonces cualquiera que me oye hablando de eso dice, bueno, hay que leer la mano, porque si el mismo Dios tiene toda la vida de uno aquí, eso significa que yo puedo ir donde alguien que me lea mi vida aquí. No, yo no estoy hablando de eso. No confundamos. Es Él, en la grandeza de su ser, que dice, toda tu vida la tengo aquí esculpida, en la palma de mis manos. De ahí no me la quita nadie. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que eso significa? Y estamos aterrizando. ¿Qué significa que Dios haya esculpido tu vida, tu presente, tu pasado, tu futuro, tu entrada, tu salida, tus caídas, toda tu vida en las palmas de sus manos? ¿Qué significa eso? Bueno, eso está conectado con lo que dijo el pueblo. Miren lo que dijo el pueblo.
Vamos a mirarlo. En el versículo 14. Me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo? En primer lugar, yo nunca me puedo olvidar de ti, porque te tengo esculpido en las palmas de mis manos. ¿Cuántas veces usted cree que usted mira la palma de sus manos en el día? Mire continuamente, porque lleva sus manos ahí, va a saludar las manos, se va como yo a secar las manos. Hermanos, está continuamente con nosotros y dice, para que entiendas que yo no te voy a olvidar y no puedo olvidarme de ti, te tengo aquí. Lo primero que Dios quiere es que su pueblo entienda y que tú entiendas como hijo de Él, que Dios nunca se puede olvidar de ti, porque te tiene esculpido toda tu vida, toda tu entrada, toda tu salida, toda tu familia, todos tus triunfos, todos tus fracasos, Él lo tiene esculpido en las palmas de sus manos. Nunca se puede olvidar. Pero hay otra cosa. A veces hay personas que quisieran que Dios se olvidara de ellos, para que le quite el juicio. No es de eso que le está hablando. Mire lo que dice allí el versículo 15. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse. Oigan, ¿para qué que él dice que no se va a olvidar? Para en todo momento estarse compadeciendo de nosotros. Compadeciéndose de nosotros. Y ahora entiéndame, la palabra compasión lo que significa es sufrir junto. Eso es más que empatía. Empatía es cuando usted le dice a una persona, óigame bien, a quien se le ha muerto alguien, usted le da el pésame, dice, te acompaño en tu sentimiento y llora, le da un abrazo. Eso es empatía. Pero cuando el que se le muere es el hijo de ella y el hijo suyo, usted puede tener compasión y sufrir con esta persona, porque ha tenido la misma pérdida, el mismo desprendimiento. Y lo que el texto está diciendo es que Dios sufre con sus hijos sus sufrimientos. Ahora, ¿de dónde sale eso? Le voy a explicar. Y lamentablemente el dato médico está en el bosquejo que se me borró, no está en el que está impreso. Pero ahora yo le pido que me crean en esto, aunque yo no sea doctor. Hablé con un buen hermano médico, acupunturista, y él me dice que una de las partes más sensibles de todo el cuerpo son las palmas de las manos. A grado tal de que su sensibilidad es más de un 70% de otras áreas, que tanto es así que usted puede percibir el pinchazo de una aguja a poca distancia de la otra y usted sabe que le pusieron otra aguja. Es decir, que las palmas de las manos son un punto de mucha sensibilidad. Y lo que Dios nos está diciendo es esto: hijo mío, nunca pienses, hija mía, que yo me he olvidado de ti. Te tengo esculpida en un punto de mucha sensibilidad, de manera tal que cuando tú lloras yo lo siento. De manera tal que cuando a ti te duele, a mí me duele. De manera tal que cuando tú estás en ansiedad, yo lo percibo. Pastor, pero explíquemelo mejor, se lo voy a explicar mejor. ¿Alguna vez recuerda usted también palmas de las manos de Dios que fueron atravesadas por usted? Las del Salvador nuestro en la cruz. ¿Y por quién fue que Jesucristo fue atravesado? Dígame, dime creyente. En singular, porque él dice por nosotros, no es lo mismo que usted diga por mí. Sabe que en las iglesias donde yo estoy en Chicago hay muchas iglesias afroamericanas, y una de las prácticas de las iglesias allá es que le piden a la gente que repita cosas. ¿Oyó? Entonces dígale al de al lado, el Salvador fue atravesado por mí. Dígaselo al de al lado ahí. Por mí, por mí. Él fue herido por mí en las palmas de sus manos. ¿Y saben algo maravilloso? Él glorificado, con el cuerpo perfecto, todavía tenía las manos atravesadas. Por eso cuando Tomás dijo, no creo, él le dijo, mira las manos mías. Y en el cielo todos seremos perfectos. Yo tengo cicatrices aquí en la frente que me dieron golpes cuando niño. No estarán en el cielo. Uno solo estará marcado: nuestro bendito Salvador, con las marcas de nuestra redención.
¿Ven la conexión? Él está hablando de la obra de Cristo, la redención. Por eso, esto de las manos de Dios habla de su poder, creación, soberano, pero también las obras a favor de sus hijos. Amados, esto es lo que significa, y me voy a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, esto que estamos leyendo aquí debe llevarnos a entender, en primer lugar, amados míos, que tenemos que aprender por la gracia de Dios a desprendernos de un sentimiento común que estuvo en Israel y que también nos visita mucho, y es, oiga bien, un sentido pecaminoso de nuestra insignificancia. En otras palabras, el sentido pecaminoso de que no somos nada. Quiero decir, pecaminoso. Y es verdad que por un lado somos criaturas del polvo, es verdad que somos miserables pecadores, es verdad que hemos fracasado, es verdad que tenemos un pasado que nos avergüenza, es verdad que muchas veces hemos deshonrado el nombre de nuestro Dios, es verdad que la gente a veces nos ve y habla mal de nosotros con razón, es verdad que todavía hoy cometemos pecado y es verdad que mañana cometeremos pecados, pero para nuestro Dios somos preciosos, que nos ha esculpido en la parte sensible de las palmas de sus manos. Entonces siéntase mal por su pecado, pero bendiga a aquel que fue atravesada sus manos en la cruz por usted para darle salvación y vida eterna. A veces nosotros somos víctimas como este pueblo y comenzamos a ver más las cosas que estamos pasando y no las promesas y las provisiones de Dios. Nosotros a veces no le creemos a Dios, hermanos. Usted dice, ¿cómo? Si no le creemos a Dios. Oiga la palabra de Romanos 8:28. Mas a los que aman a Dios, ¿usted ama a Dios? No lo oí. ¿Ama a Dios? Perfecto. Todas las cosas todas incluyen las malas, algunas, todas incluyen sus pecados, sí, todas. ¿Incluye la gente que le ha hecho daño a usted? Sí. ¿Incluye precisamente esos fracasos donde a usted le dijo su papá y su mamá, no te metas, y usted se metió de cabeza? Sí, todas las cosas ayudan a bien, le ayudan a bien. Crea eso. Y por eso esté siempre gozoso y siempre gozosa. Aquí tenemos un remedio para los malos pensamientos. Hermanos, a veces uno piensa que uno está en las manos de la casualidad. A veces uno piensa que uno está en las manos del gobierno, no, nosotros estamos en las manos de Dios. Dice Pablo, en Él vivimos, nos movemos y somos. En mi casa nosotros tenemos en la cocina un pececito. Y ese pececito viejo ya, tiene tiempo ahí el pececito. No se muere, a veces decimos, se murió el pececito. Y estaba durmiendo, movemos, ahí vuelve el pececito. Y hermanos, ese pececito es un pececito, nunca he podido tener una conversación con él, como ustedes se pueden imaginar. Pero es un pececito que parece feliz. Y él vive en esa pecera de este tamaño. Y el día pasado una de mis hijas, la que lo alimenta, dice, papi, yo estoy preocupada por el pececito. ¿Por qué? Le pregunté. Dice, porque él nunca sale de ahí. O sea, imagínate que por más que nada, deja ahí que está. Y como ya yo lo había pensado, pero yo no me atrevo a confesárselo a mi familia. Yo se lo digo a ustedes porque el pastor me dijo que ustedes son muy discretos todos. Entonces, yo le dije, mira, lo que pasa con el pececito, que aunque él no sale de ahí, como él está en un vidrio, él ve toda la casa desde ahí. Y él no sale de ahí, pero él se siente en toda la casa. Me dijo, mira, interesante. Y me fui rápido, suspendí la conversación para que no me fuera a preguntar otra cosa. Pero entiendan ahora, hermanos, ¿saben cuál es el límite de nosotros? Las manos de Dios. No importa dónde usted vaya. La Biblia dice que Él mide todo el universo con la palma de sus manos y todo el polvo lo pone aquí en el centro. O sea, nunca podemos salirnos de las manos de Dios. Estamos ahí, en las manos del Todopoderoso.
en las manos de nuestro buen pastor. Estamos guardados por Él. Por eso dice el Señor Jesucristo, nadie lo puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque no hay donde coger. No es la mano mía, es la mano de Dios, donde todos nuestros caminos están grabados. Por otro lado, amados míos, esto también nos debe llevar a estar consolados y sostenidos en medio de nuestros sufrimientos y fracasos. ¿Saben por qué? Verdaderamente muchas veces nosotros tendemos a sentir culpa por nuestro pasado. Tendemos a sentir culpa por nuestros errores. Cuando viene la luz, nosotros comenzamos a tener culpa por cosas que no debimos haber hecho, pero también hemos hecho. Pero aquí, amados míos, que aún esas cosas están en las manos de Dios, y específicamente, ahora óigame, también nuestras aflicciones. Déjenme explicarles esto. Cuando nosotros sufrimos, la conexión que Dios hace de la madre con los hijos es parecida a la que Él tiene con nosotros. Los papás, los masculinos, que no parimos, gracias a Dios, y que no sabemos bien cómo funciona la mente de los bebés, cuando los niños han nacido pequeñitos, ustedes saben que no hablan, pero lloran. Y cuando el bebé de noche hace, el papá se queda profundamente dormido. Es una sinfonía, pero la mamá seguido se levanta y va, atiende al bebé y comienza a bregar con el bebé, y ella sabe distinguir, no sé dónde lo aprendió, si el bebé llora porque está sucio, o tiene hambre, o tiene un cólico, o si le duele un oído. Oiga bien, ella distingue el llanto de oído al llanto de barriga. Ok, lo que el texto está diciendo, cuando nosotros estamos aquí en las palmas de las manos de Dios, es que aún nuestros sentimientos y nuestras palpitaciones alcanzan al Dios Altísimo. Y Él está sobre nosotros velando y cuidándonos paso a paso. Escuche, aunque tú andes, tú, yo tan pequeño y diminuto, por el valle de sombra de muerte, no, yo estaré contigo. Cuando pases por las aguas no te ahogarán, yo estaré contigo. Y el fuego no te quemará, yo estaré contigo. Porque no hay dónde ir, estamos ahí en las palmas de las manos de Dios. ¿Y saben lo que pasa? La gracia de Dios nos es dada cuando la necesitamos. Óigame bien, aunque no se la pidamos. Qué maravilloso es nuestro Dios. Aunque usted se olvide de orar, la gracia y el cuidado de Dios está sobre usted, porque Él lo tiene en las palmas de sus manos. Amados míos, yo pudiera emplear un buen tiempo en contar y testificar de cómo eso funciona. Pero esa gracia de Dios obra de una manera particular. William Borden fue un joven a finales o en los primeros años del siglo XX que se preparó para el ministerio. Y estando en Estados Unidos, William Borden comenzó a visitar iglesias y universidades, y era uno que llamaba a los jóvenes a dejar la vida cómoda en Estados Unidos e irse a las misiones. Y su anhelo era llegar a ser un misionero en el Medio Oriente. Hermanos, llegó el día después de varios años en que William se embarcó y llegó en un buque a Alejandría en Egipto. Entonces tenía apenas unos 30 años. Y entrando en Alejandría en el buque, contrajo encefalitis cerebral. Y estando postrado en la cama, no pudo pasar del puerto. Habían algunos hermanos a los pies de su cama. Y los hermanos decían, oye, qué desperdicio. Este joven lleno de celo, preparado, que venía a servir a Cristo, y aquí se está muriendo, y aquí no va a pasar. Él estaba en las manos de Dios, aunque estaba también postrado en la cama. Y cuando él lo oyó que estaba murmurando y diciendo eso porque murió, les dijo a ellos, escúchenlo bien, no hay desperdicio, sin reserva, sin remordimiento, sin dar un solo paso atrás. Y él testificaba así, que estaba en las manos de Dios,
Sus caminos pueden ser inescrutables, pero todos sus caminos son sabios, buenos y justos. Y ahí terminó esa vida. Nosotros no entendemos lo que Dios hace con nosotros, pero nunca nos quepa nunca la duda de que estamos en sus manos, aunque muramos mañana, morimos en sus manos. Recuerden nuestro Salvador, lo último que dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. 33 años aproximadamente. John Stoffel tenía 33 años. Hace unas cuantas semanas estaba con su familia disfrutando de un buen día en un parque cerca del área de Chicago, en el estado contiguo, al lado. Y él, su esposa y Erin y sus hijos, 3 hijos, Olivia, y tenía otros 2 más pequeños, estaban ya saliendo del parque a las 7:30, allá todavía es muy claro, y cuando iban a cruzar un puentecito, se le acercó un pistolero a quien su prometida le acababa de decir que ya no se iba a casar con él. Y este hombre armado comenzó a matar a los que encontró en su camino. A John le dio un disparo que inmediatamente lo llevó al suelo. A Olivia, de 11 años, también le disparó y la mató. Y la madre corrió, abrazó a sus hijos, a ella le dio 3 disparos, protegió a los otros 2 y le dijo: busquen ayuda. Y ella, con los 3 tiros seguidos, fue donde su marido, que estaba agonizando. Y antes de morir, oigan sus palabras: perdona al pistolero. Y partió a la presencia de Dios. Amados, no sabemos dónde vamos a parar, pero nunca dudes, yo estoy esculpido y esculpida en las manos de mi Dios. Nada ni nadie me quitará de ese lugar. Nada ni nadie. Pero amigos, si tú no te has convertido, la mano de Dios no está contigo, sino contra ti. La Biblia dice que la mano de Dios está sobre aquellos airados que aún menosprecian a Dios. Creer en Cristo es muy bueno, estar en las manos de Dios, pero es muy malo tener en contra las manos de Dios. Dice la Escritura específicamente: dura cosa es caer en las manos de Dios. Porque entonces Dios es nuestro amigo. Si tú no estás en Cristo, Dios es tu enemigo. Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí yo te aliento: humíllate, humíllate. Nunca podrás escapar de la mano de Dios. Humíllate para que Dios venga y tenga misericordia de ti. Y en lugar de estar Él sobre ti, Dios tenga su mano favorable alrededor de ti. Dios te grabe en la palma de sus manos. Amados, celebremos y no nos quejemos. Y les voy a dar un consejo. Según yo veo la cosa, vamos a ver más tatuajes todos los días en la calle. ¿Usted lo ha notado? ¿Qué le parece si le sacamos provecho a esos tatuajes? No se haga uno, yo no dije eso. No se haga nada. Pero cada vez que usted ve un tatuaje, cójalo como un recordatorio. Así me tiene Dios esculpido en las palmas de sus manos. Gloria al nombre de Dios. ¿Qué le parece? Cada vez que usted vea uno marcado por ahí, usted dice: oh, así me tiene Dios. Nada ni nadie me quitará de ahí. Bendito sea su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tu misericordia es nueva para con nosotros cada mañana. Ven ahora, oh Dios, y permite que esta palabra se quede grabada en nuestro corazón. Que nunca olvidemos dónde estamos, dónde nos movemos, dónde somos, dónde pertenecemos. Que nunca olvidemos, oh Dios, que tú soberanamente, a pesar de lo que somos, nos has esculpido en las mismas palmas de tus manos y en las palmas de tu Hijo clavado en la cruz. A Él sea la gloria, a ti sea la gloria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo.